En la víspera de Navidad, en su último día como niñera, la hija sorda del millonario tocó su rostro con delicadeza. Después, formando cada sílaba con esfuerzo, dijo, «Mamá». Y en ese instante, el mundo se detuvo. Apoyen el canal dejando su like y comentario, y vamos con nuestra historia. Tainá observó fijamente la pequeña cajita de música en sus manos, girándola entre los dedos, como si el movimiento pudiera de alguna forma postergar lo inevitable. El apartamento en el penthouse de Polanco estaba silencioso aquella mañana del 24 de diciembre, excepto por el ocasional tintineo de los adornos en el árbol de Navidad cuando la brisa entraba por las ventanas panorámicas. 11 meses. Habían pasado 11 meses en aquel apartamento cuidando de Ayla, y ahora necesitaba despedirse. Un nudo se formó en su garganta tan apretado que apenas podía respirar. «¿Cómo decir adiós a alguien que siquiera va a responderme?», susurró para sí misma, pasando el pulgar sobre la bailarina en miniatura que decoraba la tapa de la cajita. La caja de música había sido su elección para el regalo de despedida. Una bailarina que giraba al son de Bésame mucho, la música que siempre calmaba a Ayla cuando tenía pesadillas. No era nada sofisticado comparado con los regalos que Héctor ciertamente compraría para su hija. Pero Tainá había ahorrado 3 meses de su salario para conseguir aquella pieza artesanal hecha en Oaxaca. El ruido de pasos en el corredor hizo que Tainá rápidamente guardara la cajita en su bolsa. Héctor Bastos entró en la sala, vistiendo un traje azul marino perfectamente ajustado a su cuerpo atlético, celular presionado contra la oreja mientras hablaba sobre alguna reunión de emergencia. Sus ojos encontraron brevemente los de Tainá y él hizo un gesto de saludo con la cabeza antes de continuar su conversación, caminando en dirección a la cocina. Tainá respiró profundamente. Después de casi un año trabajando en el penthouse más lujoso en el que había pisado en toda su vida, todavía se sentía fuera de lugar. La chica sencilla del interior de Veracruz, hija de profesores, graduada con beca de estudios y especializada en educación especial, nunca imaginó que algún día estaría en el epicentro de la élite de la Ciudad de México. El contraste entre sus orígenes humildes y el mundo de Héctor Bastos, director ejecutivo de una de las mayores empresas de tecnología del país, no podría ser más marcado. Observó al empresario de lejos, percibiendo cómo sus cejas se juntaban en una expresión preocupada mientras hablaba por teléfono. A pesar de toda la riqueza y del poder que emanaba, había algo roto en Héctor, algo que ni todo el dinero del mundo parecía capaz de reparar. Tal vez fuera el mismo vacío que ella veía en los ojos de Ayla. Aquella ausencia silenciosa que parecía consumir a padre e hija desde la tragedia. El accidente había ocurrido hacía poco más de un año. Nara Bastos conducía con Ayla en el asiento trasero cuando un camión perdió el control en una noche lluviosa en la autopista México-Querétaro. Nara no resistió las heridas. Ayla, entonces con apenas 3 años, sobrevivió físicamente intacta, pero el trauma psicológico fue devastador. La niña, que antes era habladora y alegre, se encerró en un mundo de silencio absoluto. Los mejores especialistas fueron consultados y el diagnóstico fue el mismo: mutismo selectivo postraumático. No había nada malo con su audición o con sus cuerdas vocales. Ella simplemente eligió no hablar más. Fue cuando Tainá entró en sus vidas. Recomendada por un centro de rehabilitación donde realizó sus prácticas, fue contratada inicialmente por 3 meses para ayudar en la adaptación de Ayla. 3 meses se transformaron en 6, 6 en 9, y ahora, casi un año después, estaba de partida. Una oportunidad surgió en una escuela pionera para niños con necesidades especiales en Veracruz, cerca de su familia.
Era el empleo que siempre soñó, con estabilidad y plan de carrera. No podía rechazarlo. Los documentos ya están listos. La voz grave de Héctor la trajo de vuelta a la realidad. Él había terminado la llamada y ahora la observaba con una expresión ilegible. Sí, señor Bastos, firmé todo con el Departamento de Recursos Humanos ayer, respondió intentando mantener la voz firme. Héctor, él corrigió, como hacía desde hacía meses sin éxito. Después de casi un año, todavía me llama señor Bastos. Tainá sonrió sin gracia. Era difícil abandonar la formalidad. Era su armadura, su recordatorio constante de que ella era solo una empleada. No importaba cuánto se apegara a Ayla o cuánto su corazón se acelerara cuando Héctor entraba en la sala. «¿Ayla ya despertó?», preguntó él, consultando el reloj de pulso, que probablemente costaba más que un año del salario de Tainá. «Todavía no. Consideré mejor dejarla dormir un poco más hoy». Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Había tantas cosas no dichas, tantas palabras atoradas, que Tainá temía que si comenzaba a hablar no podría parar más. «Ya arreglaste tus cosas», Héctor finalmente rompió el silencio. «Casi todo. Voy a terminar después de despedirme de Ayla». Ella lo sintió pasando la mano por los cabellos oscuros, en un gesto que Tainá conocía bien. Era lo que hacía cuando estaba nervioso o preocupado. Sobre eso, él comenzó, pero fue interrumpido por el sonido de pequeños pasos bajando la escalera. Ayla surgió en lo alto de la escalinata de mármol, sus rizos castaños enmarcando el rostro soñoliento. Usaba un pijama de franela con pequeñas estrellas esparcidas por el tejido, un regalo que Tainá había dado el último invierno. Al ver a la niñera, sus ojos se iluminaron y bajó los escalones corriendo, lanzándose en los brazos de Tainá, quien se arrodilló para recibirla. «Buenos días, pequeña estrella», susurró Tainá, usando el apodo que había creado para la niña. «¿Dormiste bien?». Ayla asintió, sus grandes ojos castaños fijos en los de Tainá, ojos tan parecidos con los del padre. Tainá no pudo dejar de notar, sintiendo aquella familiar punzada en el pecho. «Ayla, buenos días». Héctor se aproximó, arrodillándose también. «¿Recuerdas lo que conversamos anoche?». La expresión de la niña cambió inmediatamente. Sus ojitos se llenaron de lágrimas y agarró el cuello de Tainá con fuerza, como si temiera que la niñera pudiera desaparecer en cualquier momento. Tainá sintió su propio corazón despedazarse un poco más. «Sé que es difícil, princesa», continuó Héctor, su voz súbitamente suave. «Pero Tainá necesita irse. Ella tiene un nuevo trabajo. ¿Recuerdas? Va a ayudar a otros niños también». Ayla balanceó la cabeza vehementemente, rehusándose a soltar a Tainá. Pequeños sollozos sacudían su cuerpecito, aunque ningún sonido salía de su boca. «Vamos a tomar el desayuno primero», sugirió Tainá, tragando el propio llanto. «Hice ese pan dulce que te encanta». Con reluctancia, Ayla aflojó el abrazo, pero sostuvo firmemente la mano de Tainá mientras caminaban hacia la cocina. Héctor las siguió, su celular vibrando insistentemente en el bolsillo del saco. Él lo ignoró por primera vez desde que Tainá lo conociera. En la amplia cocina con vista al horizonte de la Ciudad de México, Tainá comenzó a preparar el desayuno como hacía todos los días. Colocó el pan dulce para calentar, preparó el café para Héctor y separó las frutas que Ayla gustaba. Gestos tan simples y cotidianos, pero que hoy parecían cargados de un significado mayor. Era la última vez que haría esto. «Tengo una reunión a las 10», comentó Héctor, rompiendo el silencio mientras observaba a Tainá moverse por la cocina. «Pero cancelé todo el resto de mi agenda para hoy». Tainá lo miró sorprendida. Héctor Bastos nunca cancelaba reuniones. «Pensé que debería estar aquí». Él explicó sin encontrar los ojos de ella para ayudar en la transición. Para Ayla, por supuesto.
Tainá alejó cualquier otro pensamiento que intentara formarse. Era mejor así. Tu autobús sale a las 8 de la noche, correcto. Él continuó. Puedo pedir a Marcos que te lleve a la terminal. No necesita, respondió rápidamente. Mi amiga Débora vendrá a buscarme. Vamos a pasar por su apartamento antes para que yo recoja el resto de mis cosas. Héctor asintió, un músculo tenso pulsando en su mandíbula. Ayla, sentada en su banquito especial en la isla de la cocina, miraba de uno al otro como si intentara descifrar lo que no estaba siendo dicho. La nueva niñera llega después del año nuevo, informó Héctor. Sandra Melo. Ella tiene experiencia con niños con desafíos semejantes a los de Ayla. Tainá sintió una punzada de celos irracional. Era ridículo, lo sabía. Por supuesto que Ayla necesitaría una nueva niñera. No esperaba que Héctor interrumpiera su vida agitada para cuidar de su hija en tiempo completo. Estoy segura de que ella será excelente, respondió, colocando el café de Héctor frente a él, tomando cuidado de no dejar que sus dedos se tocaran. El desayuno transcurrió en un silencio incómodo, puntuado apenas por el ocasional tintineo de cubiertos. Ayla apenas tocó su comida, sus ojos nunca dejando a Tainá. Héctor verificaba el reloj constantemente, como si contara los minutos hasta el momento inevitable. Cuando terminaron, Tainá comenzó a limpiar la mesa, pero Héctor la impidió. Deja eso. Rosa llega en 1 hora. Tainá dudó, entonces asintió. Ayla bajó de su banquito y jaló la mano de la niñera, guiándola hacia la sala de juguetes. Héctor la siguió a distancia, parándose en la puerta mientras observaba a Tainá sentarse en la alfombra afelpada con Ayla. «¿Qué vamos a hacer ahora, pequeña estrella?», preguntó Tainá, intentando mantener la voz animada a pesar del dolor creciente en su pecho. Ayla corrió hasta el estante y tomó un libro, trayéndolo para Tainá. Era La Sirenita, la favorita de ella. De nuevo sonrió Tainá abriendo el libro. Esta ya debe ser la 100ª vez, ¿no es así? Ayla sonrió acurrucándose al lado de Tainá mientras ella comenzaba la historia. Desde la puerta, Héctor observaba la escena con una expresión indescriptible, algo entre admiración y una profunda tristeza. Tainá leía, pero su mente vagaba. Cada palabra era un paso más cerca de la despedida. Cada página volteada, un momento menos con Ayla. Con el rabillo del ojo, notó que Héctor había desaparecido. Probablemente fue a atender alguna de las cientos de llamadas que recibía diariamente. Era mejor así, pensó. La presencia de él solo hacía todo más difícil. ¿Cómo decir adiós cuando tu corazón implora quedarse?, se preguntó silenciosamente mientras volteaba una página más de la historia que conocía de memoria. Cuando Tainá terminó de leer la historia, percibió que Ayla se había dormido en su regazo, la cabecita pesando contra su pecho. Con cuidado para no despertarla, acarició los rizos castaños de la niña, intentando grabar en la memoria cada detalle de aquel rostro angelical. Las pestañas largas, las mejillas rosadas, la pequeña cicatriz casi imperceptible arriba de la ceja derecha. Recuerdo del accidente que cambió su vida para siempre. El silencio en la sala era reconfortante, como si el tiempo se hubiera detenido para darles algunos momentos más juntas. Por la ventana, Tainá observó las nubes acumularse sobre la Ciudad de México, prometiendo lluvia para más tarde. El cielo gris reflejaba perfectamente su estado de ánimo. «Ella siempre duerme cuando tú lees». La voz de Héctor la sorprendió. Tainá se volteó para encontrarlo parado en la puerta, sosteniendo 2 tazas de café. Él había removido el saco y aflojado la corbata, pareciendo de alguna forma más accesible, menos el empresario implacable y más el padre preocupado que raramente dejaba transparecer. «Es el único momento en que ella realmente se relaja», respondió Tainá en voz baja.
Héctor se aproximó, ofreciendo una de las tazas a ella. Tainá dudó, pero aceptó sosteniendo la bebida caliente con la mano libre, mientras la otra continuaba acariciando los cabellos de Ayla. «Tienes un toque especial con ella», comentó él, sentándose en la poltrona próxima. «Nunca vi a nadie conseguir conectarse con Ayla como tú». Tainá sintió un calor subir por el cuello. Elogios de Héctor Bastos eran raros como diamantes. «Ayla es una niña extraordinaria», respondió, mirando con cariño a la niña. «Ella me enseñó más de lo que podría imaginar». Un silencio se estableció entre ellos, no totalmente incómodo, pero cargado de palabras no dichas. «Veracruz está lejos», Héctor finalmente comentó, mirando para la taza en sus manos, como si ella contuviera las respuestas para preguntas que él no tenía coraje de hacer. 5 horas de autobús, confirmó Tainá. «Pero está cerca de mi familia. Mis padres están envejeciendo y no necesitas justificar tu decisión», interrumpió Héctor, su voz súbitamente formal. «Es una excelente oportunidad profesional. Cualquier persona haría lo mismo». Tainá asintió sintiendo una punzada de decepción. ¿Qué esperaba? Que él pidiera que se quedara, que dijera que la consideraba más que una niñera, que confesara que en los raros momentos en que sus miradas se cruzaban por un segundo más de lo necesario, él también sentía aquella corriente eléctrica que recorría su cuerpo. «Voy a extrañarla», dijo Tainá, refiriéndose a Ayla, pero sus ojos encontraron los de Héctor. «Ella también va a extrañarte», respondió él, sosteniendo la mirada por tiempo suficiente para que Tainá se preguntara si él estaba realmente hablando solo de la hija. El momento fue quebrado por el sonido del celular de Héctor. Él lo retiró del bolsillo, frunció el ceño para la pantalla y silenció la llamada sin atender. «¿No vas a atender?», preguntó Tainá, sorprendida. Nunca había visto a Héctor ignorar una llamada. «Es de la oficina». «Dije que no estaría disponible hoy por la mañana», explicó él, guardando el aparato. La reunión de las 10 fue pospuesta para el mediodía. Ayla se movió en el regazo de Tainá, sus ojitos abriéndose lentamente. Al ver al padre, abrió una sonrisa soñolienta. Era raro verlo en casa a aquella hora del día. «Hola, dormilona». Héctor sonrió, extendiendo los brazos para la hija. Para sorpresa de Tainá, Ayla se dejó transferir al regazo del padre sin protestar. Generalmente ella se agarraba a Tainá como si su vida dependiera de eso. Tal vez la niña estuviera comenzando a aceptar la idea de la partida. La idea dolió más de lo que debería. «¿Qué tal si le mostramos a Tainá lo que compramos ayer?», sugirió Héctor, y los ojos de Ayla se iluminaron. Tainá las observó intrigada. No sabía que Héctor había llevado a Ayla a hacer compras. Normalmente era ella quien cuidaba de todas las necesidades de la niña mientras él trabajaba. Ella bajó del regazo del padre y corrió hacia la puerta, gesticulando para que los dos la siguieran. Tainá intercambió una mirada confusa con Héctor, quien apenas se encogió de hombros con una pequeña sonrisa misteriosa en los labios. Siguieron a la niña hasta el piso superior, pasando por el corredor decorado con fotografías de familia que contaban la historia de los Bastos a través de los años. Tainá siempre desaceleraba en este trecho, observando los momentos capturados antes de la tragedia. Nara aparecía en muchas de ellas, su sonrisa radiante idéntica a la de la hija, Ayla bebé en los brazos de la madre, Ayla dando sus primeros pasos mientras Nara la animaba, Héctor abrazando a las dos frente a un lago, todos sonrientes, una familia perfecta que fue despedazada en segundos. Ayla paró frente a su cuarto y miró al padre con expectativa. «Cierra los ojos», instruyó Héctor a Tainá, quien obedeció con una sonrisa intrigada. Oyó la puerta abrirse y sintió las manitas de Ayla guiándola hacia adelante.
El perfume familiar del cuarto de la niña la envolvió. Una mezcla de lavanda del humidificador que Tainá conectaba todas las noches y el aroma dulce del champú de manzanilla que usaban para lavar los cabellos de Ayla. «Puedes abrir», dijo Héctor. Tainá abrió los ojos y llevó las manos a la boca, sorprendida. En el centro del cuarto, donde antes había apenas una alfombra afelpada, ahora estaba un pequeño pino de Navidad, decorado con luces coloridas y pequeños ornamentos en forma de estrellas. Bajo el árbol había varios paquetes envueltos en papel brillante. Ayla insistió en que quería un árbol solo para ella este año, explicó Héctor, observando la reacción de Tainá. Ella escogió cada adorno. Ayla saltaba alrededor del árbol, apuntando para los diferentes ornamentos con entusiasmo. Tomó uno de los paquetes debajo del árbol y lo extendió para Tainá, sus ojos brillando de expectativa. «¿Para mí?», preguntó Tainá emocionada. Ayla asintió vigorosamente. Con cuidado, Tainá deshizo el envoltorio, revelando un álbum de fotografías con cubierta de cuero marrón. Al abrirlo, sintió lágrimas formarse en sus ojos. Era un álbum repleto de fotos de ella con Ayla a lo largo del último año. Días en el parque, haciendo pastel en la cocina, leyendo historias, jugando en la nieve artificial del centro comercial Santa Fe el último invierno, en la piscina del condominio durante el verano. Había hasta fotos que ella no sabía que existían, momentos capturados cuando no estaba prestando atención. «Nosotros trabajamos en él por semanas», dijo Héctor, su voz más suave de lo que Tainá jamás oyera. Ayla escogió todas las fotos. «Es hermoso», consiguió decir Tainá, la voz embargada por la emoción. «Gracias, pequeña estrella». Ayla sonrió satisfecha con la reacción de la niñera y corrió para tomar otro paquete. «Espera». Héctor la detuvo gentilmente. «¿Qué tal si damos nuestro regalo para Tainá más tarde, en la hora de la despedida?» La niña dudó. Después asintió con reluctancia, colocando el otro paquete de vuelta bajo el árbol. Tainá quedó curiosa, pero no preguntó. Estaba ocupada demasiado intentando controlar las emociones que amenazaban desbordar. «Yo también tengo algo para ti», dijo Tainá a Ayla, enjugando una lágrima fugitiva. «Voy a buscar». Bajó rápidamente para tomar la cajita de música que había escondido en su bolsa. Cuando retornó al cuarto, encontró a Héctor arrodillado al lado de Ayla, susurrando algo en su oído que hizo a la niña sonreír. Había una intimidad en aquella escena que calentó el corazón de Tainá. A pesar de todas las dificultades, a pesar de la tragedia que los golpeó, padre e hija estaban encontrando su camino de vuelta uno para el otro. «Aquí está», dijo Tainá, entregando el pequeño paquete a Ayla. «Espero que te guste». Ayla abrió el regalo con cuidado, sus ojitos agrandándose al ver la cajita de música. Cuando giró la llave y la bailarina comenzó a danzar al son de Bésame mucho, su rostro se iluminó con alegría. «Pensé que podrías colocarla cerca de tu cama», explicó Tainá, arrodillándose al lado de la niña. «Siempre que sientas falta de nuestras historias antes de dormir, puedes hacerla tocar». Ayla abrazó la cajita contra el pecho y después se lanzó en los brazos de Tainá con tanta fuerza que casi la derriba. Tainá retribuyó el abrazo, cerrando los ojos para contener las lágrimas. Sobre la cabeza de Ayla, su mirada encontró la de Héctor. Había algo diferente en sus ojos, una vulnerabilidad que nunca había visto antes. «¿Por qué no le mostramos a Tainá lo que más hicimos ayer?», sugirió Héctor después de un momento, su voz levemente ronca. Ayla se alejó de Tainá y corrió hacia el armario, de donde retiró una carpeta llena de dibujos. Volvió saltando y se sentó en la alfombra, esparciendo los papeles coloridos a su alrededor. Héctor y Tainá se sentaron de cada lado de ella, formando un pequeño círculo.
Estamos practicando los dibujos de lengua de señas, explicó Héctor, mostrando los papeles donde él había dibujado símbolos básicos de lengua de señas mexicana con Ayla coloreando al lado. Tainá lo miró sorprendida. Hacía meses ella venía intentando convencer a Héctor de aprender lengua de señas para comunicarse mejor con Ayla, pero él siempre decía que no tenía tiempo, que prefería esperar que Ayla volviera a hablar. Pensé que tal vez tú estuvieras correcta, admitió él, pareciendo casi tímido, sobre que Ayla necesita más formas de expresarse. Entonces comencé a aprender en línea y bueno, no soy muy bueno todavía, pero estamos progresando. Tainá sintió una ola de orgullo y algo más, algo que no quería nombrar. Esto es maravilloso, Héctor, dijo usando el primer nombre de él sin percibir. Vas a hacer toda la diferencia para Ayla. Ayla tomó uno de los dibujos y lo entregó a Tainá. Era un símbolo que ella conocía bien, la seña para familia. Al lado, Ayla había dibujado 3 figuras de palito, una alta con cabello corto, claramente Héctor, una pequeña en el medio, y otra con cabello largo y una sonrisa enorme que solo podía ser Tainá. Las 3 figuras estaban de manos tomadas. Es hermoso, Ayla, dijo Tainá, la voz fallando. Miró para Héctor, quien observaba el dibujo con una expresión indescifrable. Cuando sus miradas se encontraron, no había más el empresario frío y distante que conociera en el inicio. Había apenas un hombre, un padre, intentando reconstruir un mundo para su hija. Y por un breve momento loco, Tainá se permitió imaginar que podría hacer parte de ese mundo. El reloj en la pared marcó las 11 horas. Faltaba cada vez menos tiempo para la despedida. Tainá intentaba ignorar el reloj mientras ayudaba a Ayla a organizar los dibujos de lengua de señas. Cada minuto que pasaba era uno menos en la cuenta regresiva para su partida. Todavía tenía que terminar de arreglar sus cosas, confirmar el horario con Débora que vendría a buscarla al final de la tarde, y decir adiós. El pensamiento hizo su estómago hundirse. 11 meses habían transformado completamente su vida. Cuando aceptó el empleo, pensó que sería apenas temporario, una oportunidad de ganar experiencia práctica antes de encontrar algo en una escuela. No esperaba apegarse tanto a Ayla, ni esperaba que la presencia silenciosa de Héctor Bastos en su vida se volviera tan importante. El sonido del celular de Héctor quebró el silencio confortable que se había establecido entre ellos. Él miró para la pantalla con una expresión resignada. «Necesito atender esta», dijo él levantándose. «Es el cliente japonés». Tainá asintió sin confiar en su voz para responder. Era así como las cosas funcionaban en el mundo de Héctor Bastos. Negocios siempre venían primero. Había sido una sorpresa el haber pasado la mañana toda con ellas. Mientras Héctor salía del cuarto para atender la llamada, Ayla miró para Tainá e hizo un gesto que había creado entre ellas. Dedos deslizando por el rostro, imitando lágrimas, seguido por un punto de interrogación dibujado en el aire. «¿Estás triste?» «Un poquito», admitió Tainá, sonriendo a través de la emoción que amenazaba dominarla. «Voy a extrañarte mucho, pequeña estrella». Ayla se aproximó y colocó la manita en el rostro de Tainá, enjugando una lágrima que había escapado. La ternura del gesto casi la deshizo. ¿Cómo podría dejar esta niña que se había vuelto el centro de su mundo? «Pero sabes de una cosa», continuó intentando mantener la voz firme. «Nosotras todavía podemos vernos. Puedo venir a visitarte en los feriados, y tal vez tu padre te lleve para verme a Veracruz algún día». Los ojos de Ayla se iluminaron con esa posibilidad. Ella corrió hasta su cama y tomó su cuaderno de dibujo, garabateando rápidamente algo antes de mostrar a Tainá. Era un dibujo simple de un avión con 3 figuras sentadas dentro. Claramente ella, Ayla y Héctor. «Sí, tal vez podamos viajar juntos algún día»,
respondió Tainá, sabiendo que estaba alimentando esperanzas que probablemente nunca se realizarían. Cuando partiera, la vida seguiría adelante. Héctor contrataría una nueva niñera, Ayla se adaptaría y ella sería apenas una memoria. Del corredor oyeron la voz de Héctor al teléfono hablando en inglés con su cliente japonés. Aún sin entender todo, Tainá podía percibir que él estaba intentando abreviar la conversación. Eso era nuevo. Normalmente, cuando se trataba de negocios, Héctor perdía la noción del tiempo. «¿Qué tal si preparamos el almuerzo?», sugirió Tainá, intentando distraer a Ayla y a sí misma. «Podemos hacer aquella pasta que te encanta». Ayla aplaudió en aprobación y las dos bajaron para la cocina, dejando a Héctor con su llamada. En la amplia cocina con vista a la ciudad, Tainá comenzó a retirar los ingredientes mientras Ayla subía en su banquito para ayudar. Era una rutina que habían perfeccionado a lo largo de los meses. La niña adoraba cocinar y Tainá había transformado la actividad en una oportunidad de aprendizaje, enseñando colores, números y conceptos a través de la culinaria. «Necesitamos 2 tomates», explicó Tainá, mostrando el número con los dedos. «Puedes tomarlos para mí». Ayla saltó hasta el refrigerador y volvió orgullosamente con los tomates. Mientras preparaban la pasta, Tainá no conseguía parar de pensar en cómo extrañaría esos momentos. Las pequeñas conquistas diarias, el brillo en los ojos de Ayla cuando aprendía algo nuevo, hasta mismo el desorden inevitable que siempre dejaban en la cocina. Estaban tan absortas en la preparación del almuerzo que no notaron a Héctor parado en la puerta, observándolas en silencio. Cuando finalmente lo vieron, él tenía una expresión extraña en el rostro, algo entre admiración y una profunda tristeza. «Ustedes parecen divertirse», comentó entrando en la cocina. «Estamos haciendo la pasta preferida de Ayla», explicó Tainá, limpiando un poco de harina del rostro. «¿Quieres ayudarnos?». La pregunta escapó antes de que pudiera pensar. En casi un año, Héctor nunca había participado de las actividades culinarias. Él siempre estaba ocupado demasiado o llegaba tarde demasiado para la cena. Para su sorpresa, él dudó apenas por un momento antes de arremangar las mangas de la camisa social. «¿Por qué no?», respondió aproximándose. «¿Qué puedo hacer?». Ayla miró de Tainá para el padre con espanto antes de que una enorme sonrisa iluminara su rostro. Ella rápidamente tomó un delantal extra y lo ofreció al padre, quien lo aceptó con una risa. «Creo que nunca usé uno de estos antes», comentó él, colocando el delantal rojo, que parecía absurdamente pequeño en su cuerpo atlético. «Nunca es tarde para comenzar», respondió Tainá, intentando no pensar en cómo él quedaba atractivo, aún con harina en la manga de la camisa cara. Los tres trabajaron juntos con Tainá, dando instrucciones y Ayla supervisando al padre con seriedad adorable. Héctor era sorprendentemente torpe en la cocina, derribando una vasija y casi cortando el dedo al rebanar los tomates. Pero por primera vez desde que Tainá lo conociera, él no parecía frustrado con su propia imperfección. Por el contrario, reía de los propios errores y dejaba que Ayla lo corrigiera, aceptando la orientación de la hija con humildad. Era como si una versión diferente de Héctor Bastos hubiera emergido, alguien más ligero, más accesible, alguien que podría haber sido antes de la tragedia que robó su esposa y dejó a su hija traumatizada. «Nara y yo solíamos cocinar juntos los fines de semana», comentó él de repente mientras revolvía la pasta. «Antes de todo. Ella adoraba experimentar recetas nuevas». Tainá lo miró sorprendida. Era la primera vez que él mencionaba a Nara voluntariamente. «Ella parecía ser una persona maravillosa», respondió con suavidad. Héctor sintió una sonrisa triste jugando en sus labios. Ella era llena de vida,
Adoraba música, danza, arte. Fue ella quien escogió el nombre Ayla. Él miró con cariño para la hija que estaba ocupada disponiendo hojas de albahaca sobre la salsa. Significa luz de luna en turco. Ella decía que nuestra hija iluminaría nuestros días más oscuros. Una emoción cruda atravesó su voz y Tainá sintió un nudo en la garganta. Por detrás de la fachada del empresario exitoso había un hombre que todavía luchaba para lidiar con una pérdida devastadora. Ella estaba correcta, dijo Tainá, mirando con ternura para Ayla. Aún en los días más difíciles, Ayla encuentra maneras de traer luz. Sus miradas se encontraron por encima de la cabeza de la niña y algo pasó entre ellos. Un entendimiento silencioso, un reconocimiento de dolor compartido y de esperanza tímida. El momento fue interrumpido por el cronómetro del horno. Héctor parpadeó como si despertara de un trance y se alejó para tomar los guantes térmicos. Mientras almorzaban en la amplia terraza con vista al bosque de Chapultepec, Tainá observó cómo Ayla parecía más animada con la presencia del padre. La niña hacía cuestión de que él experimentara cada elemento del plato, apuntando orgullosamente para los ingredientes que ella misma había ayudado a preparar. Héctor respondía con elogios exagerados que hacían a la hija sonreír, sus ojos brillando de una forma que Tainá raramente veía. «Tú haces eso parecer tan fácil», comentó Héctor en determinado momento, observando la interacción natural entre Tainá y Ayla. Conectarse con ella. Tainá bajó el tenedor considerando sus palabras. «No es sobre facilidad», respondió con cuidado. «Es sobre presencia, sobre estar verdaderamente aquí en el momento». «Algo en lo que claramente no fui bueno haciendo», observó él, una nota de autocrítica en su voz. «Tú estabas lidiando con tu propio dolor», Tainá respondió con gentileza, «e intentando mantener un imperio funcionando al mismo tiempo. No seas tan duro contigo mismo». Héctor la estudió por un largo momento. «Tú siempre haces eso, ¿sabías?», dijo él finalmente. «Encuentras lo mejor en las personas, aun cuando ellas no merecen». «Todo mundo merece una segunda oportunidad», respondió Tainá sosteniendo su mirada, «especialmente padres que aman a sus hijos». El celular de Héctor sonó nuevamente, quebrando el momento. Él miró para la pantalla y, para sorpresa de Tainá, silenció el aparato sin verificar quién era. «La reunión del mediodía», explicó él, notando la mirada cuestionadora de ella. «Voy a tener que reprogramar». Tainá parpadeó atónita. Héctor Bastos nunca reprogramaba reuniones. «Nunca. ¿Estás seguro? Parecía importante». «Nada es más importante que hoy», respondió él con firmeza, sus ojos fijos en los de ella. El corazón de Tainá se aceleró. ¿Qué quería decir con eso? ¿Que pasar el último día con Ayla era importante o había algo más en sus palabras? Además de eso, continuó él volviendo su atención para Ayla, «prometí a cierta joven dama que haríamos galletas de Navidad hoy por la tarde. ¿No es así, princesa?» Ayla sonrió y asintió entusiastamente, haciendo gestos que representaban galletas y árbol de Navidad. Tainá tradujo automáticamente. «Ella dice que ustedes van a decorarlas como estrellas y árboles de Navidad». «Exactamente», confirmó Héctor, pareciendo satisfecho porque Tainá entendió el lenguaje silencioso de su hija. «Pensé que podrías ayudarnos. Soy completamente inútil con glaseado, como viste por mi desempeño con la pasta». «Me encantaría», respondió Tainá, intentando ignorar el pensamiento de que cada actividad ahora tenía un sabor agridulce de última vez. Después del almuerzo, mientras Héctor y Ayla fueron a buscar los ingredientes para las galletas en la despensa, Tainá se vio sola en la cocina por un momento. Miró alrededor del espacio que había sido su dominio por casi un año.
Conocía cada gaveta, cada utensilio, cada peculiaridad de los electrodomésticos de última generación. Había enseñado a Ayla a hacer panqueques en aquella estufa, a mezclar masa de pastel en aquel mostrador, a lavar fresas en aquel fregadero. Tragando el nudo en la garganta, comenzó a limpiar los platos del almuerzo. En pocas horas, todo eso sería apenas memoria. «Deja eso». La voz de Héctor la sorprendió. «Rosa va a cuidar de eso más tarde». Él colocó los ingredientes para las galletas en el mostrador mientras Ayla brincaba a su lado, claramente ansiosa para comenzar. «Fuerza del hábito», explicó Tainá con una sonrisa débil. Héctor se aproximó, parándose a apenas un paso de ella. Estaba cerca suficiente para que ella sintiera su perfume discreto de sándalo y bergamota, cerca suficiente para notar las pequeñas arrugas de preocupación que se formaban alrededor de sus ojos. «Tainá», comenzó él, su voz baja e intensa. «Yo». El ruido del timbre interrumpió lo que él iba a decir. Ambos saltaron ligeramente, como adolescentes atrapados en medio de algo prohibido. «Debe ser Rosa llegando», dijo Héctor, dando un paso hacia atrás. Tainá sintió su corazón martillando en el pecho. ¿Qué estaba él a punto de decir y por qué parte de ella estaba aliviada por la interrupción? Rosa, la trabajadora del hogar que venía 3 veces por semana, entró en la cocina cargando sus bolsas. Al ver a Héctor en casa a aquella hora, abrió los ojos en sorpresa. «Señor Bastos, no esperaba encontrarlo aquí tan temprano», comentó, colocando sus cosas sobre el mostrador. «Feliz víspera de Navidad». «Igualmente, Rosa», respondió Héctor con una sonrisa educada. Pero Tainá percibió el leve desencanto en su voz. El momento entre ellos se había disipado. Ayla corrió para abrazar a Rosa, quien retribuyó el afecto con cariño. La trabajadora de mediana edad había desarrollado un lazo especial con la niña a lo largo de los meses. Y aunque no supiera lengua de señas como Tainá, siempre encontraba maneras de comunicarse con Ayla. «¿Y entonces están preparando algo sabroso?», preguntó Rosa, notando los ingredientes sobre el mostrador. «Galletas de Navidad», explicó Tainá. «¿Quieres ayudarnos?». Rosa miró para los tres, Ayla animada, Tainá con una sonrisa acogedora y Héctor, el poderoso empresario, con un delantal rojo y harina en la camisa, y sonrió con algo que parecía satisfacción. «Me encantaría, pero tengo mucho que limpiar antes del feriado. Ustedes continúen divirtiéndose, familia. ¡Familia!». La palabra flotó en el aire por un momento, haciendo que Tainá sintiera un apretón en el pecho. No era su familia, nunca sería. En pocas horas estaría en la terminal, dejando todo atrás. Mientras Rosa se dirigía al cuarto de huéspedes para guardar sus cosas, los tres volvieron a concentrarse en las galletas. Héctor comenzó a mezclar los ingredientes secos, mientras Tainá ayudaba a Ayla a medir el azúcar y la mantequilla. Trabajaban en un silencio confortable, puntuado apenas por las instrucciones ocasionales de Tainá y por el ruido de la batidora. «Nunca imaginé que cocinar pudiera ser tan terapéutico», comentó Héctor, mientras amasaba la masa con las manos. «Fue una de las primeras actividades que Ayla realmente gustó cuando comencé a trabajar aquí», explicó Tainá. «Al inicio ella apenas salía del cuarto, ¿recuerdas? Pero cuando comencé a hacer aquellas galletas de chocolate, el olor la atrajo para la cocina». Héctor sintió una sonrisa melancólica en los labios. «Tú trajiste vida de vuelta a esta casa, Tainá», dijo él tan bajo que ella casi no oyó. «Antes de que llegaras, era como si estuviéramos apenas existiendo, no viviendo». El corazón de Tainá se aceleró con sus palabras. Ella abrió la boca para responder, pero fue interrumpida por Ayla, que jalaba su manga para mostrar que había terminado de cortar las galletas en formas de estrellas y árboles.
Quedaron perfectas. Pequeña estrella, elogió, alejando un mechón de cabello del rostro de la niña. Ahora vamos a colocarlas para hornear. Mientras las galletas horneaban, llenando la cocina con el aroma dulce de vainilla y canela, Héctor recibió una llamada que esta vez no pudo ignorar. «Es la oficina de abogados», explicó con una mirada de disculpas. «Tengo que atender, pero no voy a demorar». Tainá asintió, intentando no demostrar el desencanto. Por algunas horas se había permitido olvidar quiénes eran ellos, un billonario ocupado y su empleada temporaria. La realidad siempre encontraba una manera de imponerse. Mientras Héctor hablaba por teléfono en la oficina, Tainá y Ayla prepararon el glaseado colorido para decorar las galletas. Trabajaban en sincronía como un equipo bien ensayado después de meses de actividades juntas. Era en esos momentos que Tainá sentía más intensamente el vínculo que habían formado, no apenas profesora y alumna o niñera y niña, sino algo más profundo, casi maternal. El pensamiento la asustó. No debía permitirse esos sentimientos. Ayla no era su hija, tenía una madre que aunque no estuviera más presente, todavía vivía en la memoria y en el corazón de la familia. ¿Quién era Tainá para intentar ocupar ese espacio? Disculpa la demora. Héctor retornó a la cocina guardando el celular. Problemas con un contrato internacional, nada que no pueda esperar hasta después del feriado. Nuevamente Tainá se sorprendió. El Héctor que conocía nunca pospondría cuestiones de negocios, independientemente de la fecha. Las galletas están listas para decorar, dijo ella, indicando las formas recién salidas del horno. Solo necesitamos esperar que se enfríen un poco. Héctor se aproximó, observando las galletas perfectamente doradas. Parecen deliciosas, comentó antes de adicionar con una sonrisa traviesa. Dudo que las de Sandra Melo queden tan buenas. Tainá se congeló al oír el nombre de la nueva niñera. Era la primera vez que la mencionaban desde aquella mañana. Estoy segura de que ella tendrá sus propias especialidades, respondió diplomáticamente, aunque sintiera una punzada irracional de celos. Pero no será tú, dijo Héctor, su voz súbitamente seria. Tainá lo miró, sorprendida con la franqueza en sus palabras. Ayla, percibiendo el cambio en el clima, miraba de uno para otro con curiosidad. Ayla, ¿por qué tú no le muestras a Tainá el dibujo que hicimos anoche?, sugirió Héctor. Aquel especial. Los ojos de la niña se iluminaron y ella saltó del banquito corriendo para el piso de arriba. Tan pronto quedaron solos, Héctor se aproximó a Tainá. «Necesito decirte algo», comenzó él, su voz más grave de lo normal. «Algo en lo que vengo pensando desde hace semanas». El corazón de Tainá latía tan fuerte que tenía certeza de que él podía oír. Sus manos temblaban levemente y ella las ocupó, reorganizando los tubos de glaseado para que él no percibiera. «¿Qué fue?», preguntó, manteniendo los ojos fijos en las propias manos. «Yo...» Héctor dudó, pasando la mano por los cabellos en un gesto nervioso. «Quería saber si tú...». Una vez más fueron interrumpidos, esta vez por Rosa, que entró en la cocina para tomar agua. «Ah, con licencia, no quería interrumpir», dijo ella, percibiendo la tensión en el aire. Héctor retrocedió, el momento perdido nuevamente. Tainá sintió una mezcla de frustración y alivio. Parte de ella quería desesperadamente oír lo que él tenía que decir. Otra parte temía que cualquiera que fuera la revelación apenas tornaría la despedida más dolorosa. Ayla volvió corriendo, trayendo un gran papel doblado. Lo entregó a Tainá con una sonrisa orgullosa. Con cuidado, Tainá desdobló el dibujo y sintió su corazón apretar. Era una representación detallada del apartamento durante la Navidad, con el gran árbol de la sala, decorado con luces, regalos abajo y 3 figuras sentadas juntas en el sofá. Héctor, Ayla y ella. En lo alto,
En letras coloridas e irregulares estaba escrito «Mi familia». «Es hermoso», Ayla consiguió decir, la emoción tornando su voz ronca. Héctor se aproximó para mirar por encima del hombro de Tainá. Estaba tan cerca que ella podía sentir el calor de su cuerpo, su perfume envolviéndola como una promesa no cumplida. «Ella trabajó en eso por horas anoche», comentó él. «Quería que fuera perfecto para ti». «Es perfecto», respondió Tainá, volteándose para encarar a Héctor. Estaban tan próximos ahora que podría contar las pestañas de él, ver el pequeño punto dorado en su iris izquierdo, sentir su respiración contra su rostro. Por un momento insano, pensó que él podría besarla. El cronómetro del horno tocó, quebrando el encanto. Tainá se alejó rápidamente, el rostro caliente de vergüenza. ¿Qué estaba pensando? Él era su patrón, un hombre todavía de luto por la esposa, un hombre cuya hija la veía como una figura materna, no como una potencial novia, madrastra. La idea era absurda. «Las galletas deben estar listas para decorar ahora», dijo, buscando refugio en la tarea práctica. Los tres se concentraron en aplicar el glaseado colorido en las formas de galleta, una actividad que normalmente sería alegre, pero que ahora parecía cargada de emociones no dichas. Ayla, ajena a la tensión entre los adultos, se divertía creando patrones elaborados en sus árboles de Navidad de masa azucarada. «Tú eres buena en eso», comentó Héctor, observando a Tainá dibujar delicados copos de nieve en una estrella. «En verdad, eres buena en todo lo que haces con Ayla». «Gracias», respondió ella, sintiéndose súbitamente tímida bajo su mirada atenta. «Pero el mérito es de ella. Ayla es una niña especial». «Sí, ella es», concordó él, mirando con adoración para la hija. «Merece lo mejor». Algo en su tono hizo que Tainá lo mirara. «Sandra Melo tiene excelentes referencias», dijo Héctor, sin encontrar los ojos de Tainá. 17 años de experiencia con niños con necesidades especiales. Maestría en educación inclusiva. Habla 5 idiomas, incluyendo lengua de señas. «Parece perfecta», respondió Tainá, sintiendo un nudo en la garganta. «Sí, parece», concordó Héctor, finalmente mirándola. En el papel. Había algo en sus ojos. Una pregunta no formulada que hizo el corazón de Tainá saltar. «¿Qué quieres decir?», preguntó casi sin aliento. Antes de que él pudiera responder, el celular de Tainá vibró en su bolsillo. Era un mensaje de Débora. «Llego en 1 hora. Tráfico horrible. ¿Estás lista?». 1 hora. Apenas 1 hora restaba de su vida en esta casa, con estas personas que contra todas las probabilidades se habían vuelto tan importantes para ella. «Necesito terminar de arreglar mis cosas», dijo, mostrando el mensaje para Héctor. Él miró para el celular, después para Tainá, una sombra pasando por su rostro. «Claro», respondió, su voz súbitamente formal. «No quiero retrasar tu partida». Tainá quería decir algo, explicar que no quería irse, que si pudiera escoger, pero ¿qué? Quedarse como niñera para siempre, desistir de la oportunidad por la cual había trabajado tanto, o estaba pensando en algo más, algo imposible, un futuro que incluía a Héctor de una forma que nunca había considerado realmente posible. «Ayla, ¿por qué tú no le muestras a Tainá el otro regalo que separamos para ella?», sugirió Héctor, su voz más suave al dirigirse a la hija. «Aquel que está en mi oficina». Los ojos de Ayla se iluminaron y ella saltó de la silla, tomando la mano de Tainá y jalándola en dirección al corredor. Antes de salir de la cocina, Tainá miró por encima del hombro para Héctor. Él la observaba con una expresión que no consiguió descifrar, una mezcla de resignación, tristeza y algo más, algo que parecía peligrosamente con esperanza. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Por qué él estaba actuando de forma tan diferente justamente el día en que ella estaba partiendo? Con Ayla jalando su mano insistentemente,
Tainá no tuvo elección sino seguirla, dejando a Héctor solo con sus pensamientos no expresados y galletas medio decoradas, una escena doméstica interrumpida, como tantas otras cosas entre ellos. Ayla condujo a Tainá por el corredor elegante hasta la oficina de Héctor, un espacio que siempre pareciera prohibido para ella. Durante todos esos meses, raramente entrara allí, excepto para entregar recados o documentos urgentes. Era el santuario de Héctor, donde él comandaba su imperio financiero, lejos de las miradas ajenas. El cómodo era exactamente como Tainá imaginaba, imponente, con una enorme mesa de madera oscura, estantes repletos de libros sobre economía y administración y una vista panorámica de la Ciudad de México a través de ventanas que iban del piso al techo. Pero había algo diferente ahora. Pequeñas señales de la presencia de Ayla que no estaban allí antes. Un dibujo enmarcado en la pared, una foto de la niña sobre la mesa, un pequeño unicornio de peluche en el sofá de cuero. Ayla corrió para la mesa y abrió una gaveta, retirando un sobre plateado con un lazo rojo. Lo entregó a Tainá con ojos expectantes. «¿Para mí?», preguntó Tainá, recibiendo un aceno entusiasta como respuesta. Con cuidado abrió el sobre y retiró una tarjeta de Navidad hecha a mano. En la cubierta había un dibujo colorido de un árbol decorado, y alrededor pequeñas impresiones digitales rojas y verdes que formaban un marco festivo, obviamente obra de Ayla. Dentro encontró un texto escrito a mano con la caligrafía elegante que reconoció inmediatamente como siendo de Héctor. «Querida Tainá», comenzaba el mensaje, «no existen palabras suficientes para expresar nuestra gratitud por lo que trajiste a nuestras vidas en este año. Antes de que llegaras, vivíamos en silencio, no apenas el silencio de Ayla, sino un silencio más profundo que se había instalado en nuestros corazones. Tú nos enseñaste a comunicar nuevamente de maneras que van más allá de las palabras. Trajiste luz, risas y música de vuelta a nuestro hogar. Por eso seremos eternamente agradecidos. Con cariño, Héctor y Ayla». Tainá sintió lágrimas formarse en sus ojos mientras leía el mensaje. Intentó contenerlas, no queriendo entristecer a Ayla, pero era imposible. Las palabras eran simples pero profundamente sinceras. «Es hermoso», susurró, arrodillándose para abrazar a Ayla. «Gracias, pequeña estrella». La niña retribuyó el abrazo con fuerza, enterrando el rostro en el cuello de Tainá. Cuando se alejó, sus ojos también estaban lagrimeados, pero sonrió valientemente y gesticuló para que Tainá continuara mirando dentro del sobre. Tainá encontró un pequeño cartón adicional dentro. Eran 2 boletos para el acuario de la Ciudad de México datados para el final de enero. Miró para Ayla confusa. La niña tomó un bloc de notas de la mesa del padre y escribió rápidamente: «Para que vuelvas a visitarnos». El gesto era tan esperanzado, tan confiado de que ella volvería, que Tainá sintió su corazón apretarse dolorosamente. ¿Cómo explicar a una niña de 4 años que la vida seguiría adelante? Que a pesar de sus promesas de mantener contacto, la distancia y el tiempo probablemente los alejarían. «Voy a guardar con cariño», prometió, abrazando los boletos contra el pecho, «y haré lo posible para usarlos». Ayla sonrió satisfecha con la respuesta. Tomó la mano de Tainá nuevamente y la condujo para fuera de la oficina, de vuelta a la sala principal, donde Héctor ahora organizaba las galletas decoradas en una bandeja. «¿Encontraste el regalo?», preguntó él, mirando para el sobre en las manos de Tainá. «Sí, es perfecto», respondió ella, la voz embargada por la emoción. «Gracias, Héctor. Tus palabras significan mucho». Algo pasó por el rostro de él, una expresión tan breve que ella casi no captó. Parecía arrepentimiento o tal vez frustración. Tenía más cosas que quería decir,
admitió él, bajando la voz para que Ayla, ahora distraída con las galletas, no prestara atención. Pero es difícil. Tainá esperó, su corazón acelerando nuevamente, pero Héctor apenas balanceó la cabeza levemente, como si hubiera pensado mejor. De cualquier forma, espero que te haya gustado, concluyó, volviendo su atención para las galletas. Tainá sintió una punzada de decepción, rápidamente seguida por irritación consigo misma. ¿Qué estaba esperando? ¿Una declaración de amor? ¿Un pedido para que se quedara? Era ridículo. Ella era la niñera, contratada para cuidar de Ayla después de una tragedia. Si Héctor estaba demostrando gratitud, era apenas eso. Gratitud por ella haber ayudado a su hija en un momento difícil. Necesito terminar de arreglar mis cosas, dijo intentando mantener la voz firme. Débora llegará luego. Claro, respondió Héctor sin mirarla. ¿Quieres que Ayla se quede conmigo mientras tanto? En verdad. Tainá dudó, mirando para la niña que ahora la observaba con ojos grandes y tristes. Me gustaría que ella me ayudara. Tenemos una pequeña tradición de doblar ropas juntas. Héctor sintió una pequeña sonrisa en los labios. Ustedes tienen muchas tradiciones así, ¿no es verdad? Pequeñas rutinas que construyeron juntas. Son esas pequeñas cosas que hacen la diferencia, respondió Tainá, retribuyendo la sonrisa. Por un momento quedaron allí parados, sonriendo uno para el otro, mientras algo no dicho flotaba entre ellos, como una promesa suspendida en el aire. «Ven, Ayla», llamó Tainá finalmente, extendiendo la mano para la niña. «Vamos». Allá arriba en el cuarto de Tainá, una suite de huéspedes que se había vuelto su hogar por los últimos 11 meses, la realidad de la partida era aún más palpable. La maleta ya estaba casi completamente arreglada sobre la cama. Sus libros, antes alineados en el estante, ahora estaban organizados en cajas. Las paredes, antes decoradas con fotos y pequeños recuerdos, ahora estaban desnudas. Ayla miró alrededor con una expresión de desaliento, como si apenas ahora comprendiera completamente que Tainá estaba realmente yéndose. «Oye, no quedes triste», dijo Tainá, arrodillándose para quedar en la altura de los ojos de la niña. «¿Recuerdas de lo que conversamos? Esto no es un adiós para siempre, es solo un hasta luego». Ayla hizo un gesto que habían creado juntas, manos separándose y después reencontrándose. «¿Prometes?» «Prometo», respondió Tainá, haciendo el mismo gesto de vuelta. «Y mientras tanto vas a divertirte mucho con Sandra. Ella va a enseñar cosas nuevas para ti». Ayla hizo una mueca graciosa y balanceó la cabeza, haciendo que Tainá riera a pesar de la tristeza. «Vamos. Ayúdame con esas últimas ropas», sugirió, apuntando para la pequeña pila sobre la poltrona. Trabajaron juntas en silencio por algunos minutos, Ayla entregando las piezas a Tainá, quien las doblaba cuidadosamente antes de colocar en la maleta. Era una danza que habían perfeccionado a lo largo de los meses, como tantas otras pequeñas rutinas. Cuando terminaron, Tainá miró alrededor una vez más, verificando si no había olvidado nada. Sus ojos posaron en la pequeña mesa de cabecera, donde un portarretrato todavía permanecía. Una foto de ella con Ayla en el parque, ambas sonrientes, con helado de chocolate manchando sus rostros. «Casi olvido esto», murmuró tomando el portarretrato. Ayla corrió hasta ella e hizo un gesto negativo con la cabeza, empujando el objeto de vuelta para la mesa. «¿Quieres que lo deje aquí?», preguntó Tainá sorprendida. La niña asintió vigorosamente. Después tomó su cuaderno y escribió: «Para que siempre tengas un cuarto aquí». Tainá sintió su corazón partirse un poco más. La esperanza infantil de Ayla era casi dolorosa de presenciar. «Ayla, querida», comenzó escogiendo las palabras con cuidado. «Sabes que Sandra va a quedarse en este cuarto, ¿no es así?» Ayla balanceó la cabeza obstinadamente y escribió: «Ella puede quedarse en otro».
Tainá suspiró sin saber cómo explicar. ¿Cómo decir a una niña que una vez que partiera su lugar sería llenado, que la vida seguiría adelante con o sin ella? Vamos a hacer lo siguiente, propuso tomando la foto del portarretrato. Voy a llevar la foto conmigo para nunca olvidarme de ti, y cuando yo venga a visitar, puedo quedarme en este cuarto de nuevo. ¿Qué te parece? Ayla consideró la propuesta por un momento, después asintió a regañadientes. Tomó el portarretrato vacío y lo guardó en la gaveta de la mesa de cabecera, como si estuviera reservando el lugar de Tainá para cuando ella retornara. El celular de Tainá vibró nuevamente. Otro mensaje de Débora. Estoy a 20 minutos. El tráfico mejoró. 20 minutos. La cuenta regresiva final había comenzado. Vamos a bajar, sugirió Tainá, cerrando la maleta. Creo que está en la hora de despedirnos. Ayla tomó la mano de Tainá con fuerza, como si temiera que ella pudiera desaparecer si la soltaba. Juntas bajaron las escaleras, la maleta de Tainá haciendo un sonido amortiguado en los escalones alfombrados. Héctor estaba en la sala hablando por teléfono nuevamente, pero colgó tan pronto como las vio. Sus ojos posaron en la maleta y algo en su rostro cambió. Una máscara profesional cayendo en el lugar, escondiendo cualquier emoción que pudiera estar sintiendo. «¿Todo listo, entonces?», preguntó, su voz controlada, casi distante. «Sí», respondió Tainá, intentando imitar su tono profesional. «Débora debe llegar en 20 minutos». Héctor asintió, mirando para el reloj. «Bien, en ese caso», comenzó él, pero fue interrumpido por el sonido del timbre. Todos se voltearon para la puerta, sorprendidos. No podía ser Débora, no tan temprano. Rosa apareció del corredor y fue a atender. Cuando abrió la puerta, una ráfaga de aire frío incomún entró junto con pequeños cristales de hielo flotando en el aire. Un fenómeno rarísimo en la Ciudad de México, como si el propio clima celebrara aquel momento especial. «Está nevando», exclamó Rosa espantada. «Nunca vi eso en la víspera de Navidad». Ayla corrió para la puerta, maravillada con los copos blancos que caían lentamente. Jaló la mano de Tainá, invitándola a ver el espectáculo. Juntos los tres se aproximaron de la terraza, observando el fenómeno incomún. La ciudad abajo de ellos comenzaba a cubrirse con un fino manto blanco, las luces de Navidad reflejando en la nieve y creando un escenario casi mágico. «Un milagro de Navidad», murmuró Rosa, haciendo la señal de la cruz. Tainá miró para Ayla, cuyo rostro estaba iluminado por el deslumbramiento delante de la nieve. Enseguida sus ojos encontraron los de Héctor. Él la observaba con una expresión que hizo su corazón saltar, intensa, vulnerable y por primera vez completamente abierta. En aquel momento, con la nieve cayendo alrededor de ellos, el tiempo parecía haberse detenido. No eran más patrón y empleada, billonario y niñera, sino apenas dos personas conectadas por una niña que amaban, bajo la magia de una rara nieve de Navidad. Rosa tosió discretamente. «Voy a preparar chocolate caliente para todos», anunció, retirándose para la cocina con una sonrisa conocedora en el rostro. Solos en la terraza con Ayla entretenida intentando capturar copos de nieve con las manos, Héctor finalmente quebró el silencio. «Tainá», comenzó él, su voz baja y urgente. «Antes de que te vayas, necesito preguntarte una cosa». «Tainá», repitió Héctor, dando un paso en su dirección. «He estado posponiendo esto el día todo, en verdad por semanas, pero no puedo dejarte partir sin preguntar». El corazón de Tainá latía tan fuerte que ella tenía certeza de que él podía oír. Los copos de nieve continuaban cayendo alrededor de ellos, creando un escenario surreal, como si estuvieran dentro de una de aquellas bolas de vidrio que se agita para ver la nieve caer. «¿Preguntar qué?», susurró ella, apenas consiguiendo encontrar su voz.
Héctor miró brevemente para Ayla, que estaba absorta, intentando atrapar copos de nieve con la lengua. Y entonces sus ojos volvieron para Tainá. Había en ellos una vulnerabilidad que ella nunca había visto antes. ¿Tú realmente quieres irte?, preguntó él finalmente. La pregunta flotó entre ellos como los copos de nieve, leve, pero con el poder de transformar todo alrededor. Tainá sintió el aire escapar de sus pulmones. «Tengo un nuevo empleo esperando por mí», respondió ella, sabiendo que no era realmente una respuesta. «La oportunidad por la cual trabajé durante años». «Lo sé», dijo Héctor, pasando la mano por los cabellos en un gesto que ella conocía también. «Y no tengo derecho de pedir que desistas de eso, pero necesito que sepas, Ayla no es la única que sentiría tu falta». Tainá lo encaró, intentando procesar el significado de sus palabras. Antes de que pudiera responder, su celular vibró nuevamente en el bolsillo. Lo ignoró, sin querer quebrar el momento. «Héctor, ¿qué estás diciendo exactamente?», preguntó ella, precisando de claridad. Él respiró profundamente, como si reuniera coraje. «Estoy diciendo que en estos 11 meses te volviste esencial para nosotros», comenzó él, las palabras saliendo apresuradas ahora, como si temiera perder el coraje. «No apenas como niñera de Ayla, sino como parte de nuestras vidas, de mi vida». Él dio un paso más en dirección a ella, disminuyendo aún más el espacio entre ellos. «Sé que todo comenzó como un arreglo profesional. Tú eras la niñera especializada que Ayla necesitaba y yo era apenas el padre ocupado demasiado para estar presente. Pero algo cambió, Tainá. Tú cambiaste todo». Tainá sintió lágrimas formarse en sus ojos, pero no hizo nada para contenerlas esta vez. «Ayla se enamoró de ti desde el primer día», continuó Héctor, su voz más suave. «Y en cuanto a mí, creo que llevó un poco más de tiempo para admitir, pero...» Él fue interrumpido por el sonido del timbre. Tainá cerró los ojos por un momento, frustrada con una interrupción más. Cuando los abrió, vio la misma frustración reflejada en el rostro de Héctor. «Debe ser tu amiga», dijo él, un tono de resignación en su voz. Rosa apareció en la puerta de la terraza. «Señor, la amiga de Tainá llegó», anunció, pareciendo avergonzada por interrumpir. Tainá sintió una desesperación súbita. No podía terminar así, no cuando finalmente estaban a punto de decir lo que realmente sentían. «Voy a pedir a Débora que espere un poco», dijo rápidamente. «Por favor, termina lo que estabas diciendo». Héctor asintió, visiblemente aliviado. «Rosa, puede pedir a la amiga de Tainá que aguarde en la sala, ofrezca un chocolate caliente, estamos teniendo una conversación importante». Rosa sonrió como si ya supiera exactamente lo que estaba sucediendo. «Claro, señor, voy a entretener la visita». Cuando Rosa salió, Héctor se volteó para Ayla, que ahora los observaba con curiosidad. «Princesa, ¿por qué tú no vas a ayudar a Rosa a servir el chocolate caliente?», sugirió él gentilmente. Ayla dudó, mirando de Héctor para Tainá. Algo en su expresión debe haber indicado que debería dar a los adultos algún espacio, porque ella asintió y corrió para adentro, dejando huellas mojadas de nieve en el piso de la terraza. Solos ahora, Héctor tomó las manos de Tainá en las suyas. Estaban calientes contra sus dedos helados por el frío. «Lo que estaba intentando decir», retomó él, su voz más firme ahora, «es que percibí algo en estas últimas semanas, algo que tal vez ya supiera desde hace más tiempo, pero no estaba listo para admitir. Después de perder a Nara, juré que nunca más abriría mi corazón, que me dedicaría apenas a Ayla y a los negocios. Y entonces tú llegaste, Tainá». Ella prendió la respiración, temiendo que cualquier movimiento pudiera quebrar el encanto. «Al inicio, estaba agradecido apenas por lo que hacías por Ayla, por traer de vuelta aquel brillo a los ojos de ella,
por encontrar maneras de comunicarse cuando todos los especialistas habían fallado. Entonces, percibí que esperaba ansiosamente por el momento de llegar a casa y oír tu voz, de ver tu sonrisa, de sentir la paz que traes a nuestra casa. Él apretó levemente sus manos, sus ojos nunca dejándolos de ella. Me enamoré de ti, Tainá Carballo, y sé que es injusto decir esto ahora, cuando estás a punto de partir para realizar tu sueño, pero no podía dejarte ir sin que supieras. Las lágrimas ahora corrían libremente por el rostro de Tainá. Eran palabras que ni en sus sueños más osados había imaginado oír de Héctor Bastos. Yo también me enamoré de ti, admitió finalmente, su voz trémula por la emoción. Pero nunca pensé que pudiera haber algo entre nosotros. Somos de mundos tan diferentes. ¿Es eso lo que importa?, preguntó él, llevando una mano al rostro de ella para enjugar sus lágrimas. Nuestros mundos, o lo que sentimos uno por el otro. Pero mi nuevo empleo en Veracruz. Tengo una propuesta, dijo Héctor, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Algo en lo que he estado pensando desde hace semanas, pero no tuve coraje de mencionar hasta ahora. Tainá esperó, su corazón acelerado. Mi empresa está abriendo una filial en Veracruz el próximo año, explicó él. Estoy planeando pasar por lo menos una semana por mes allá, supervisando el inicio de las operaciones, y estaba pensando que tal vez Ayla y yo pudiéramos mudarnos para allá eventualmente si hubiera alguien que valga la pena que estemos cerca. Tainá lo encaró, apenas creyendo en lo que oía. Tú mudarías tu vida por mí. Por nosotros, corrigió él, por ti, por Ayla, por lo que podemos ser juntos. Sé que necesitamos ir con calma, conocernos uno al otro fuera de esta relación profesional, pero si tú sientes lo mismo que yo. Siento, interrumpió Tainá, incapaz de contener la emoción en su voz. Siento tanto que asusta, pero Héctor, no quiero que abandones todo por mi causa, tu empresa, tu vida aquí. No estoy abandonando nada, garantizó él, apenas reorganizando prioridades, algo que debería haber hecho desde hace mucho tiempo. Ayla necesita que yo esté presente y yo necesito que tú estés en nuestras vidas. Los copos de nieve continuaban cayendo alrededor de ellos, creando un momento que parecía sacado de un sueño. Tainá sintió que su corazón podría explotar de felicidad. «Entonces, ¿qué me dices?», preguntó Héctor, sosteniendo sus manos entre las de él. «Podemos intentar. Tú todavía tendrías tu empleo de los sueños y nosotros encontraríamos una manera de hacer funcionar. Yo, tú y Ayla». Antes de que Tainá pudiera responder, oyeron un pequeño ruido viniendo de la puerta de la terraza. Se voltearon y vieron a Ayla parada allí, observándolos con ojos agrandados. «Ayla», llamó Héctor, extendiendo la mano para la hija. «Ven aquí, princesa». La niña corrió para junto de ellos, mirando de uno para otro con curiosidad. Héctor se arrodilló para quedar en la altura de ella. «Tainá y yo estábamos conversando sobre algo muy importante», explicó él, usando gestos simples de lengua de señas que había aprendido. «¿Y qué te parecería si nosotros tres pudiéramos quedarnos juntos? Si Tainá no tuviera que irse hoy». Los ojos de Ayla se iluminaron con una alegría tan pura e intensa que Tainá sintió más lágrimas formarse en sus propios ojos. La niña comenzó a saltar, batiendo palmas en un entusiasmo silencioso pero completamente expresivo. Entonces, algo extraordinario sucedió. Ayla paró, miró directamente para Tainá y sus pequeños labios se movieron, formando un sonido que no emitía desde hacía casi un año. «Mamá». El sonido, aunque bajo y un poco ronco por el desuso, era claro suficiente para que ambos oyeran. Tainá llevó las manos a la boca, chocada. Héctor parecía igualmente atónito, sus ojos lagrimeados fijos en la hija. «Ayla», susurró él,
apenas creyendo. «¿Hablaste?» La niña sonrió, una sonrisa tan radiante que parecía iluminar toda la terraza. Extendió los brazos para Tainá, repitiendo mamá. Tainá cayó de rodillas en la terraza cubierta de nieve, abrazando a Ayla con toda la fuerza que conseguía sin lastimarla. Héctor se unió a ellas, envolviéndolas en sus brazos fuertes, creando un círculo perfecto. «Parece que tenemos nuestra respuesta», murmuró él, la voz embargada por la emoción, besando lo alto de la cabeza de Tainá. «Creo que sí», respondió ella, riendo y llorando al mismo tiempo. En aquel momento, con la nieve cayendo sobre la Ciudad de México en un raro fenómeno de Navidad, Tainá supo que había encontrado su hogar. No era un lugar, sino las dos personas que ahora abrazaba. El camino adelante no sería fácil. Habría desafíos, ajustes, momentos difíciles, pero enfrentarían todo juntos. Cuando finalmente encontraron a Rosa y Débora en la sala, conversando animadamente sobre la nieve inesperada. Ambas pararon al ver a los tres entrar de manos tomadas, Ayla en el medio, sosteniendo firmemente a Héctor y Tainá. «Cambio de planes», anunció Tainá, sonriendo para su amiga. «Creo que no voy a necesitar esa carrera hoy». Débora levantó las cejas, pero su sonrisa decía que comprendía perfectamente lo que había sucedido. «¿Y el empleo en Veracruz?», preguntó ella. «Todavía voy a aceptarlo», respondió Tainá, intercambiando una mirada cómplice con Héctor. «Pero parece que no estaré sola allá». Rosa sonrió satisfecha, como si hubiera previsto todo desde el inicio. «Bien, creo que eso merece una celebración», declaró la trabajadora del hogar dirigiéndose a la cocina. «Voy a preparar más chocolate caliente para todos, y tal vez podamos experimentar aquellas galletas de Navidad también». Mientras Rosa y Débora se retiraban para la cocina, dándoles un momento a solas, Héctor se volteó para Tainá, sus ojos brillando con una mezcla de amor, esperanza y promesa. «¡Feliz Navidad, Tainá!», dijo él suavemente. «¡Feliz Navidad, Héctor!», respondió ella, sintiendo como si su corazón pudiera explotar de felicidad. Ayla, todavía entre ellos, miró para arriba con una sonrisa radiante y para la alegría de ambos, habló nuevamente «Feliz Navidad, mamá y papá». Mientras la nieve continuaba cayendo allá afuera, transformando la ciudad en un escenario mágico de Navidad, tres corazones que habían sido marcados por la pérdida encontraron una nueva oportunidad en la forma más inesperada y bella. Una familia reconstruida por el amor en la víspera del día más especial del año.